este año nos va a hablar Orlando Bucielo sobre el general Francisco Ramírez, entre las sombras de la realidad y la leyenda. Hoy voy a abordar un tema que tiene que ver con el otro gran personaje de los entrerrianos, el general Francisco Ramírez. Nada de lo que voy a decir es inédito, todo ha sido publicado, pero tal vez poco conocido. Y vamos a tratar sobre algunos claros oscuros que tienen que ver con la vida del Supremo Entrerriano. Un Francisco Ramírez que es la expresión genuina de esta tierra arisca y montaraz. Una geografía de cielo y río que indudablemente forjó ese espíritu bravío y libertario del futuro Supremo Entrerriano, y fue el grito de esta tierra la que impulsó su sangre y la de sus paisanos para hacer de Entre Ríos una atalaya de libertad abierta, generosa, solidaria, pero a la vez, siempre dispuesta a enfundar el alma en la tacuara en defensa de las causas justas. Francisco Ramírez estuvo allí en la alborada de ese sueño de patria que comenzaba a corcovear y a hacerse bandada de trinos de penachos cardenales. Después ató su destino al de su pueblo e hizo trizas los deseos porteños de someter la provincia y de quebrar la Liga de los Pueblos Libres que lideraba entonces el caudillo oriental José Gervasio Artigas. Francisco Ramírez estuvo allí para terminar con el directorio que era el símbolo del centralismo porteño y con los sueños locos de los hombres de Buenos Aires que pretendían traer un príncipe europeo y coronarlo en el Río de la Plata. Bastó una carga de sus coraceros para llevarse la gloria de la batalla de Cepeda y afirmar en el Tratado del Pilar, primero de los pactos preexistentes, los ideales federalistas. Pero este Francisco Ramírez no solo fue un hombre intuitivo, conductor de montoneras. Pronto demostró que tenía talento y capacidad como para gobernar y para administrar correctamente. Nació en Concepción del Uruguay 22 años antes de la Revolución de Mayo. Y en los 3 años, o 4, que duró su brillante carrera, 3 o 4 años donde su nombre se desparramó a lo largo y a lo ancho de las Provincias Unidas, demostró, y así ha quedado demostrado, que a pesar de las terribles luchas que llevó a cabo, jamás cometió atropello, ni crueldades, ni codicia. Sus soldados, decía José María Paz, el general José María Paz, eran disciplinados y se ajustaban a la táctica militar. Y durante el tiempo que duró al frente de su República de Entre Ríos, se preocupó por la educación, por fomentar la agricultura, la ganadería, protegió una balbuceante industria manufacturera, sentó las bases administrativas del gobierno provincial,
con sus aciertos, con sus virtudes, con sus defectos, porque es la manera de sentirlos más cerca de nosotros y conocerlos más. Amar la tierra de nuestros mayores es ahondar en nuestras raíces y al conocerla aprendemos a defenderla mejor. Pero la historia de los pueblos y de sus hombres más prominentes es como la historia de nuestras propias vidas, la que la providencia o el destino nos ha deparado. No siempre ha sido como nosotros hubiéramos querido, pero se escribe una sola vez. Es irrepetible. Este momento de hoy lo recordaremos, pero no lo volveremos a vivir de la misma forma. Las cuestiones que hacen a las figuras prominentes es algo parecida. Muchas veces, y estoy seguro que ustedes lo han visto, muchas personas reniegan de esa historia personal, reniegan de sus orígenes, tratan de ocultar algunos acontecimientos de su vida para enmascararlos de cara a la sociedad. Con la historia suele pasar muchas veces lo mismo, y con sus hombres prominentes también. Es cierto, muchas veces se cometen errores, pero la historia es una ciencia dinámica, que ella misma se encarga a la luz de nuevos documentos de enmendar esos errores. Pero hay otras veces que pseudos investigadores, a sabienda que están tergiversando la verdad que está probada, siguen adelante y lo repiten y lo repiten y lo repiten hasta que, por supuesto, quienes están desinformados suelen comprarlo como moneda de buena ley. ¿Por qué lo hacen? ¿Qué objetivos, qué intereses se esconden detrás? No lo sabemos. Respecto al Supremo
ratificar lo dicho, presenta una copia de una real cédula del 4 de noviembre de 1783 que señalaría allí ese origen nobiliario del supuesto padre de Francisco Ramírez, don Juan Gregorio Ramírez. Dice en la Cuna del Gaucho de que esa copia la recibió de Alfredo Parodier Mantero, que era un excelente profesor del Colegio del Uruguay, muy amigo de él, que le entregó esa copia, no fotocopia, copia de esa real cédula que, según Parodier Mantero, y que después él pudo corroborar, se encontraba en el estante 147, caja 14, sección 23, y lleva la firma del director del repositorio de Indias más importante, que es que se encuentra en Sevilla, sobre el archivo de Indias. En el archivo de Indias con la firma de Pedro Torres. ¿Qué dice esa real cédula? Bueno, en la época del rey Borbón Felipe V, le hace una entrega, una donación, una merced de tierra de 70 leguas al padre del padre de Ramírez, es decir, al abuelo, ¿no es cierto? 70 leguas en el Paraguay, ya vamos a ver. Pero, ¿qué pasó después? Al morir el padre Juan Gregorio Ramírez, el supuesto padre del caudillo, era muy chiquitito y alguien se quedó con esas tierras. Así que en 1783 el rey Carlos III trata de remediar aquella injusticia y le otorga esas 70 leguas, pero aquí en Entre Ríos. Ya vamos a ver de dónde hasta dónde. Esa real cédula, y ustedes me van a permitir, yo tengo 4 fichas en total de mi charla, pero esto creo que es importante para que ustedes, porque después vamos a analizar los errores de esta real cédula. Dice la real cédula: don Carlos, por la gracia de Dios, rey de Castilla y de León, por cuanto en atención a los méritos y servicios del ilustre Marqués de Salinas, está diciendo que aquí la entrega al padre de Ramírez es porque tienen esa relación sanguínea con el Marqués de Salinas. Don Juan Ramírez de Velasco, fue concedida a vuestro padre que probó ser su descendiente una merced real de 70 leguas de campo sobre los ríos Tabicuarí y Paraguay, en la provincia de ese nombre, en el año 1722, por nuestro rey Felipe V, y por haber sido despojado injustamente en su huérfana minoridad de ese campo, he venido, dice el rey Carlos III, a concederos merced del campo que se extiende. Y esto muchos van a decir, yo sé dónde está. Desde las nacientes de los ríos Yuquerí y del Palmar hasta la desembocadura en el Uruguay, que os servirá de límite oriental y en el cual edificaréis capillas y trataréis de alcanzar el pasto espiritual a los que en su población sirvieren. Por lo tanto, mando que el virrey y capitán general de las provincias del Río de la Plata den orden para que se tome razón de vuestro dominio en el continente de Entre Ríos, dado en San Lorenzo, el 4 de noviembre de 1783, hay unas iniciales D, B corta, C, una rúbrica ilegible. Vuestra Majestad concede tierras a su fiel servidor Juan Gregorio Ramírez. Bueno, esto se dio por válido. Esto se dio por válido y nadie investigó absolutamente nada. Y en libros de hace muchos años, ya no, pero hace muchos años aparecía este origen nobiliario de don Juan Gregorio Ramírez, un paraguayo afincado en el paraje del Arroyo de la China. El mismo Martiniano Leguizamón visita este repositorio en Sevilla y dice haber visto el original que le había entregado su amigo Alfredo Parodier Mantero. Lo curioso que el doctor Carlos Alberto Roca, en su historia publicada en 1994, Chanfleando la Historia, así se llama, Chanfleando la Historia. Pero además
la señora Miloslavich de Álvarez, de Concepción del Uruguay, presidenta durante muchos años del Instituto Ramiriano, fue a buscar lo mismo y no lo encontró, con el agravante que le confesó a mi querido amigo y uno de los que ha trabajado en esto, que se llama el profesor Selomar Argachá, que le dijeron en Sevilla que esta forma de catalogar la documentación jamás existió en el archivo de Sevilla. Además de haber sido cierta, fíjense lo que les voy a decir, si haber sido cierta esta real cédula, la orden al virrey Berti jamás fue registrada en ningún lado. Y el virrey Berti, como veremos, tiene un parentesco muy especial con doña Tadea Jordán. Tampoco dio ninguna orden para que se le entregara a su esposo las 70 leguas que hemos señalado. En síntesis, esto ha sido una travesura por eso les digo, cuando se repite y se repite y se repite, se toma después como moneda de buena ley. Una travesura de Martiniano Leguizamón, que va a haber otras, y de Alfredo Parodié Mantero, porque parece ser que los hombres, para ser distinguidos y para realizar cosas en la vida, tienen que tener un origen aristocrático, o al menos en este tiempo pareciera que hubiera sido así. Sino, ¿cuál es el motivo para mentir? Pero vamos a ver ahora más detenidamente las enormes mentiras. Bueno, fíjense ustedes lo siguiente. Por cuanto en atención a los méritos y servicios del ilustre Marqués de Salinas, don Juan Ramírez de Velasco, fue concedida a vuestro padre que probó ser su descendiente. Primer error garrafal. Garrafal para aquellos tiempos, garrafal para el rey Carlos III y para sus funcionarios, que llevaban un estricto y puntilloso seguimiento del linaje para entregar las mercedes y los cargos más importantes dentro de la burocracia real. ¿Por qué? Un error garrafal inconcebible que de haber sido cierto es una curiosidad histórica y hablaría muy mal de los funcionarios reales, cosas que rechazamos terminantemente. ¿Por qué? Porque el Marqués de Salinas no es Juan Ramírez de Velasco, sino Luis Velasco, quien fuera 2 veces virrey de México, una vez virrey del Perú, y que terminó siendo presidente del Consejo de India, la institución más importante para las cuestiones de la América Española o las Indias Occidentales. Es decir, Juan Ramírez de Velasco es una cosa y el Marqués de Salinas se le otorgó ese título a Luis Velasco precisamente como un premio por su destacada actuación en América. Grave error, inconcebible error que aparece en esta real cédula que yo he marcado. La segunda, fíjese que dice la real cédula, que demostró ser su descendiente. Pero ustedes se imaginan por ventura que en aquella época en una cédula real no iba a aparecer el nombre del descendiente. Y eso es fundamental para seguir el rastro genealógico del padre de Ramírez. ¿Hasta dónde llega? La otra cosa que tenemos que tener en cuenta, ¿quién inició el expediente? Si alguien sintió de que le habían escamoteado esas 70 leguas, alguien debió iniciar el expediente, que debería haber estado en esta real cédula, porque alguien le comenzó. Y otra cosa para tener más en cuenta todavía, es que en esa época era muy difícil que se llamara a esta tierra el continente de Entre Ríos. Por esa época se denominaba a lo que hoy conocemos como Entre Ríos la banda del Charrúa, la otra banda del Paraná o la banda oriental del Paraná. Recién es el 11 de agosto del año 1782 cuando don Tomás de Rocamora le envía al virrey Bertis un informe llamado Informe Económico en donde le señala que en esta tierra, la de Entre Ríos, será una de las más prósperas de la América.
¿Saben ustedes lo que tarda para que las oficinas reales constaten, tomen nota, hagan la cartografía correspondiente, para que recién la realeza tome conocimiento y empiece a nombrar a esta región como el continente de Entre Ríos? Es decir, que todas estas cosas nos hacen pensar que este documento es falso de toda falsedad. Además, un reconocido historiador salteño que se llama Guillermo Celestino Senaruza hace un estudio pormenorizado de las distintas ramas de la familia de Juan Ramírez de Velasco, el supuesto marqués de Salinas. Y no encuentra ningún punto de contacto entre el prócer de la época colonial, por decirlo de alguna forma, y el humilde poblador del arroyo de la China y supuesto padre del caudillo entrerriano. Bueno, por eso por un lado, ¿no? Ahora vamos a ver doña Tadea Jordán. Bueno, y qué dudas si nos encontramos que el que inicia este embrollo es también don Martiniano Leguizamón. Bueno, si ya mentí acá, ¿cómo no voy a mentir de este otro lado? Así que le hace descender del virrey Vértiz. Pero vamos a ver esto que es realmente, por esto un poco cómico también, ¿no? En medio de todo esto es un poco cómico. Doña Tadea Jordán pareciera ser que llegó con sus padres en 1780. En 1781 la tenemos ya casada en el arroyo de la China con don Juan Gregorio Ramírez. El censo que hace su propio hijo, ya fundada la República de Entre Ríos, en el año 1820, dice que doña Tadea tiene entonces 58 años, es decir, que nació en 1762, y es oriunda de Buenos Aires. Dice también de que su padre es Antonio Jordán, español, pero natural de Malta, nacido en 1731, y su madre es María Elvira López, hija de Miguel López y María Huerta, que son criollos de tercera generación nacidos en Buenos Aires. Hasta allí todo perfecto. Pero Martiniano Leguizamón agrega en su libro de las cosas del pasado lo siguiente. Es cortito. Dice, Tadea Jordán era también de limpio linaje, según resulta de los asientos parroquiales del Uruguay. Fue hija de Antonio Jordán y Vértiz, maltés, hijo de Gonzalo Jordán y Vértiz, sevillano, y de Juana Tadea de Vértiz y Salcedo, mexicana, hermana, sin lugar a dudas, por los apellidos y las tierras de origen de Juan José Vértiz y Salcedo, segundo de los virreyes de Buenos Aires, hijo de América y natural de México. Juan, ¿de dónde sacó esto don Martiniano Leguizamón? No lo sabemos, porque en los libros de la parroquia de Concepción del Uruguay no hay absolutamente nada. Tal es así que le ha dicho decir al doctor Roca lo siguiente, un poco en broma y un poco en serio. Dice Roca más o menos así, a fuerza de cometer una herejía, debía decir que Martiniano Leguizamón debería ser expulsado de la Academia Nacional de la Historia e inmediatamente incorporado a la Academia Nacional de Letras por ser un excelente escritor, por tener una inventiva extraordinaria, por ser un novelista fenomenal y un narrador de aquellos y un fabulador pintoresco y ameno. Eso es lo que piensa Roca de Martiniano Leguizamón. Bueno, lo cierto es que doña Tadea Jordán, fíjense ustedes, hubiera sido parienta del virrey, sobrina del virrey. El padre venía a ser el sobrino, ¿no es cierto? Bueno, pues estaba emparentado
¿cómo no iba a ser conocer eso en el paraje del Arroyo de la Eche? En ese momento estaba en funciones. Es el mismo, por eso le digo, acuérdense de esta real cédula, al quien el rey Carlos III le ordena que le entregue al padre de doña Tadea las 70 leguas. Ni enterado el virrey, ni enterado tampoco que era supuestamente el tío de Tadea. Bueno, el historiador José Revelo, Torres Revelo, en un trabajo que hace para la revista de filosofía de la Facultad de Filosofía de Buenos Aires, de la Universidad de Buenos Aires, publica un trabajo que se llama El Virrey de las Luminarias. Y en ese trabajo señala que el virrey José Vértiz y Salcedo, que es el segundo virrey del Río de la Plata, que fue un virrey muy bueno, muy progresista, era hijo de José Vértiz Ortoñán, gobernador de Vizcaya en México, casada con María Violontés de Salcedo Enríquez, natural de Navarra, y los dos estaban asentados en Vizcaya. Tuvieron 3 hijos: Juan José, el futuro virrey, María Ana y María Teresa. ¿Me quiere decir usted dónde está la tercera hija que señala aquí el amigo Martiniano Leguizamón? Juana Tadea, que vendría a ser casada con el padre de claro, exactamente, ¿no es cierto? Exactamente. Es decir, fíjense, evidentemente hasta usa el apellido Antonio Jordán y Vértiz, maltés, hijo de Gonzalo Jordán y Vértiz, sevillano, y de Juana Tadea Vértiz y Salcedo, mexicana, hermana sin lugar a dudas por los apellidos y las tierras de origen de Juan José Vértiz y Salcedo, segundo virrey de Buenos Aires, hijo de América y natural de México. Una mentira total, porque además de todo esto debemos decir que los Ramírez eran tan pobres, pero tan pobres, que cuando murió la madre de doña Tadea Jordán, no tenían dinero ni para un oficio religioso, el más barato de todos, y el cura deja sentado de que los ha liberado del pago por ser una familia menesterosa. Así que no pongamos cosas que no tienen nada que ver con la verdad, porque a la larga, como se dice vulgarmente, la verdad suele salir. Pero después vamos a ver, yo tengo otra teoría de por qué se trató tanto de esconder todo esto, por qué tanto linaje, por qué tanta mentira. Ya vamos a seguir viendo. Bueno, ya ven ustedes que doña Tadea, nada que ver. Pero además, hay una cosa muy sencilla, que Martiniano Leguizamón dice que en los registros de la iglesia de la Inmaculada se encuentra todo y ahí se puede... Jamás, miren que los Jordán y los Ramírez y doña Tadea tuvieron varios hijos y hubo varios fallecimientos. Jamás utilizaron el segundo apellido Vértiz. Siempre fue Jordán y nada más. ¿Por qué? Porque no eran Vértiz, eran Jordán. El apellido Jordán, aparte de otra cosa, fíjense ustedes, se casó el padre de don Francisco Jordán y Vértiz, se casó y fue a parir un hijo con la hermana, supuesta hermana del virrey Vértiz, a Malta, allá. Allá el apellido Jordán no se conoce. Ustedes saben que allá se habla un jeringoso, árabe, turco, del África septentrional, de los países de Europa meridional. Es decir, que pudo haber nacido allá por una cosa, un accidente que suelen ocurrir, algún amor ocasional, etcétera, etcétera. Pero lo cierto es que la verdad es esa, ¿no es cierto? Doña Tadea Jordán no tiene nada que ver con el virrey Vértiz. Y así vamos desmoronando poco a poco la idea de el origen del linaje noble de los Ramírez. Nada, bueno, voy a cortarlo ahí. Porque hay otra cosa. Si ustedes van a Concepción del Uruguay, conocen la sede de la UNER, bueno, si se detienen, y yo sé que lo van a hacer ahora cuando vayan por curiosidad al menos, o por si miento yo, van a encontrar una placa que dice, aquí nació Francisco Ramírez. Era el solar número 1. Ustedes saben que cuando Rocamora
que fundó, el virrey le mandó a fundar 5 villas en Entre Ríos, llegó a fundar 3. Gualeguay, Concepción del Uruguay, Gualeguaychú, todas en el mismo año, 1783, y en todas utilizó el mismo sistema de planificación. Una plaza en el medio, manzanas para los edificios públicos y algunos solares, y los solares puestos después para los pobladores de la villa. Bueno, según Martiniano Leguizamón, dice en su escrito, bueno, las cosas se comprenden por el correlato. Si los que estaban allí eran parientes de Berti, Berti lo mandaba a Rocamora, ¿cómo Rocamora no le iba a dar el primer solar, el mejor solar frente a la Plaza Ramírez a los Jordán? Tenía que dársela. Así que a partir de ese momento, fíjense, no solo es una falsedad total, sino que además lo deja mal a Rocamora, que como acomodaticio con su jefe, que es el virrey, en favor de los familiares, cuando allí había vecinos de mucho más importancia en el sentido del apoyo que habían dado a Rocamora para la fundación del pueblo, como Julián Colman, como Juan del Mármol, como León Almirón, algunos que están en el toponimio de nuestra provincia, ¿no es cierto? La isla Almirón, etcétera, etcétera. Bueno, pero no, se los dio a ellos. Doña María del Carmen Miroslavich de Álvarez, en su libro Un largo fondo de años, del año 1998, dice que durante mucho tiempo se creyó que allí había nacido Ramírez, pero luego nuevos documentos demostraron que allí funcionó la aduana y funcionó el Cabildo de Concepción del Uruguay. De nada, que era fiscal, y allí estuvo precisamente la aduana y el Cabildo. El Cabildo, una sala capitular de buen material, y la aduana, un rancho de adobe y paja, con lo cual se cayó totalmente la idea. ¿Y dónde nació? Bueno, el censo de Julián Colman, el comisionado Julián Colman de 1781, ubica al matrimonio Ramírez en la rinconada del arroyo del Tala, entre el arroyo del Tala y el arroyo de la China, es decir, fuera, en el campo. Y era natural que así fuera, porque don Juan Gregorio Ramírez se dedicaba a la construcción de botes, de balsas, así que era posible que tuviera cerca para botar sus embarcaciones en el río, en el arroyo de la China. Bueno, allí los ubican a don Juan Gregorio Ramírez y doña Tadea Jordán, muy cerquita donde vivían sus padres. Eso salta del censo de 1781. Por lo tanto, la Intendencia de Concepción del Uruguay tendría que sacar la placa esa que está allí. Muy bien, y ahora viene un hecho muy importante. ¿Cuál es el origen de Ramírez? ¿Quién es Ramírez realmente? ¿Qué día nació Ramírez? ¿Qué día nació Ramírez? A ver. No, está cerca. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver si es cierto. Y vamos a ver si Juan Gregorio Ramírez es el padre de Ramírez. Vieron que yo fui diciendo que era el supuesto padre. Bueno. En el año 1962, un querido maestro ya fallecido, Miguel Ángel Gregori, sacó en la revista SER número 1 del profesorado de la Escuela Normal un trabajo interesantísimo. Hace un análisis profunda del libro de bautismo número 1, donde aparece asentado el nacimiento de Ramírez. En ese trabajo, Ramírez y algunos apuntes sobre su origen, señala lo siguiente. El matrimonio Juan Gregorio Ramírez y doña Tadea Florentina Jordán tuvieron 3 hijos. El primero de ellos, una niña, se llamaba Marcelina, 1782. La segunda, también mujer, 1784, Estefanía. El tercero es un varón, se llama José Florentino. Nació el 13 de marzo de 1786. José Florentino nació el 13 de marzo de 1786. Así está anotado en el libro.
Y al margen, te imagínense un libro de actas, de bautismo. No, señorita, pero eso es otra cosa. Acá la señora también le puso José Florentino, José Marcos, José Ricardo, José Mariano, pero este es igual, José Francisco y José Francisco. Los dos el mismo nombre. Bueno, nosotros entendemos, yo comulgo con esa idea, que el 3 de octubre de 1788 nace el caudillo futuro supremo entrerriano. Y que el hecho de ser un hijo natural en nada, en absoluto, desmerece su obra y su quehacer a lo largo del tiempo histórico que le tocó actuar. De ninguna manera. Sin embargo, Santiago Moritán en su historia Ramírez, Mansilla y Urquiza dice, algunos, es decir que el rumor estaba, algunos detractores quieren hacer señalar de que el caudillo tiene un origen oscuro, nacido en un hogar vulgar. Eso sería inconcebible para esta época. Pero este libro fue escrito a mediados de los años 40. Así que eso es una cosa realmente que nos llama poderosa. Y además, para terminar con esto del nacimiento, José Florentino, el mayor, era el único que usaba el nombre José. Todos los otros usaban el nombre Francisco, Ricardo, Marcos, Mariano, para no... José Florentino vivió hasta 1861, es decir, que vivió mucho tiempo, en el mismo lugar donde había nacido Ramírez, allá en la Rinconada del Tala. Se casó con una niña de apellido González en marzo de 1819, es decir, que existía un José Florentino, existía. Sin duda, para muchos como yo, creemos que el ilustre caudillo nuestro no nació el 13 de marzo de 1786, sino nació el 3 de octubre de 1788. Bueno, ¿está claro, no? Sí. Otra cosa, Pancho Ramírez. Nunca le dijeron Pancho. Nunca le dijeron Pancho. En su época siempre lo llamaron Francisco. Todo, inclusive las cartas familiares de sus hermanastros, de su propia madre, siempre Francisco. En el año 1888, en la historia de Vicente Fidel López, él utiliza el nombre, el seudónimo de Pancho, que es común a todos los franciscos, ¿no es cierto? Bueno, él utiliza, y ya vamos a ver por qué él utiliza, porque vamos a hablar de eso. Estás en el horno con el tiempo. Me queda la muerte nomás. Me trago una cosa que tiene que ver con un dato interesante, se los digo así al pasar, aunque no lo desarrolle. Se ha dicho que, si hay maestras acá, no me van a desmentir, que Ramírez fue el chasquero de la Revolución de Mayo, el que llevaba la correspondencia que iba desde la costa del Uruguay al Paraná, a la bajada del Paraná. Bueno, ustedes saben que hay un solo documento del 17 de diciembre del año 1810 que prueba de que Francisco Ramírez lleva dos desertores de José Rondó, que había llegado a tomar las villas de Concepción del Uruguay con Juan Ángel Michelena, y Artigas, ambos que van a tener un papel destacadísimo después, pero en ese momento estaban en el bando español. José Rondó y José Gervasio Artigas. Llegaron después allí, en el arroyo de la China, van a empezar a darse vuelta y después van a hacer lo que fueron. Tanto Rondó como Artigas. Pero en ese momento estaban al servicio de España. Bueno, Ramírez llevaba la correspondencia de Rondó a José Miguel Díaz Vélez, que era el comandante de los partidos de Entre Ríos, que se había retirado de Concepción del Uruguay a Paraná al producirse la invasión. Hasta ahí todos creíamos que Ramírez había estado ahí, había sido desde los albores estar allí, y seguramente estuvo. Esto lo prueba, porque además están las memorias de José Rondó, que dice que un joven llamado Ramírez salía todas las semanas y llevaba la correspondencia de él a la bajada del Paraná. Pero siempre hay un pero. En 1977 hay una obra del uruguayo, historiador uruguayo, Ariosto Fernández, que nos ha dejado patitiesos. ¿Por qué? Porque Ariosto Fernández, en su obra
Ramírez, las milicias entrerrianas en defensa de España entre 1811 y 1814, con documentos en la mano, nos señala que después de recuperadas las villas, muchos españoles, por temor a la represalia de los caudillos lugareños, entre ellos Bartolomé Zapata, que toma a principios de marzo Concepción del Uruguay, se embarcan para ponerse bajo los muros de las murallas de Montevideo. Entre ellos, ¿quiénes van? Don José de Urquiza, el padre del prócer, don Narciso Calvento y dos de sus hijas, una Norberta, que era la novia eterna del caudillo, su padrastro, don Lorenzo López, y 3 de sus hermanastros. Es decir, va mucha gente. ¿Por qué no pudo ir Ramírez? Y Ramírez se fue con ellos. Y allá se formaron dos compañías cívicas o milicias, comandadas por don José, y una por su suegro, don Narciso, y otra por Santiago de Leix, otro español. Allí figura, entre los soldados, figura Francisco Ramírez cobrando sueldo de los españoles en las murallas de Montevideo hasta 1813. Bueno, eso es un interrogante a resolver. Hubo en el año 1981 un señor Eduardo Álvarez que hizo una conferencia en Uruguay tratando de demostrar que existe otro Ramírez que pudo haber estado allí y no el nuestro caudillo. Son puntos que no podemos resolver, pero que quedan en este claro oscuro del caudillo que estamos tratando. Y lo último, ya que no puedo seguir hablando más, voy a hablar de la muerte del caudillo. La muerte del caudillo. Cortita la voy a hacer. Ustedes saben que Francisco Ramírez tenía un proyecto político, incorporar el Paraguay y seguir adelante con los ideales de quien había sido su jefe, José Gervasio Artigas. Pero el Tratado del Pilar, que él había firmado el 23 de febrero de 1820, se había hecho trizas. ¿Por qué? Porque las provincias de Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires habían recompuesto relaciones y ahora veían con malos ojos el crecimiento de Ramírez y su República Entrerriana. Ramírez quiso que el Tratado del Pilar se cumpliera, como no encontró respuestas. El único, creo, que le contestó fue Güemes. Ya Güemes estaba en su final, va a morir en 1821. Decidió llevar nuevamente la guerra en Buenos Aires como lo había hecho en 1820. Preparó su plan, invadió la provincia de Santa Fe, el plan era bueno, la avanzada por un lado y la toma de Santa Fe por otro para que no tuviera enemigos a sus espaldas, pero el coronel Lucio Mansilla, y hoy lo sabemos, lo traicionó. Es decir, él en su memoria reconoce que él no cumplió la orden deliberadamente porque no quería que Ramírez atacara su ciudad, que era Buenos Aires. Muy bien, Ramírez solo se fue, luchó como un tigre embravecido, iba con ella su compañera, su amante, la Delfina. Llegó un momento en que es derrotado en la batalla de Coronda y comienza su peregrinaje buscando la incorporación de su amigo, el chileno José Miguel Carrera. Muy bien, saben que no me va a quedar afuera las características físicas de Ramírez. Es muy bueno. Bueno, lo cuento así rápido. El final de la muerte de Ramírez. Ramírez se dice lo más conocido por todos es esa muerte heroica, romántica, que a todos nos gusta. ¿A qué entrerrianos no les gusta ese final de Ramírez, que realmente parece un caballero de la Edad Media, el hombre que muere en defensa de su amada? Es maravilloso. ¿Pero realmente murió así? ¿Realmente murió así? Bueno, ustedes saben que William Jay, por ejemplo, que era el secretario de Carrera, cuando ellos se separan, en las puntas de San Luis recibe la noticia de que Ramírez ha muerto. No le queda mucha vida a Carrera tampoco, pero ahí ellos todavía reciben la noticia que Ramírez ha muerto y que ha sido por culpa de su compañera doña Delfina, dice Yates. Eso lo recogen después, Mitre, en su Historia de Belgrano de 1857,
lo dice Vicente Fidel López, más o menos parecido. Dieron a él una partida de santafesinos y cuando él se da cuenta que lo persigue un porteño traidor que se ha dado vuelta, da caras el caudillo, dice, y vuelve con los 7, 8 hombres que lo acompañaban. De la carga recibió una descarga y él solo cayó muerto. Así me lo contaron los soldados del piquete que llegaron con la mujer que lo acompañaba. Bueno, ¿es cierto lo que dice Anacleto Medina? Es cierto y no sé si es cierto. ¿Por qué digo esto? Porque Anacleto Medina no sabía leer ni escribir. Así que esta memoria se la dictó a su secretario Jerónimo Machado, que murió al lado de su jefe, que tenía 90 años, lo sentaba a caballo y le daba la lanza para que fuera, aunque parezca mentira, es verdad, ¿eh? El general Anacleto Medina participó inclusive en la batalla de Caseros, miren lo que estoy diciendo. Bueno, así que esa es una versión, ¿no es cierto? La de que no fue por eso, sino por un pelotón que lo venía siguiendo y que él trató. ¿Es menos valiente Ramírez? No, él solo con un puñado de soldados a todo un escuadrón. Realmente hay que tener coraje para hacerlo, ¿no? Bueno, esas son, pero si hay alguien que quiere enchastrar todo esto lo que he dicho de la muerte de Ramírez, es un norteamericano, se llama J. Antonio King. Esta realmente es muy poco conocida. J. Antonio King dice que él fue abanderado del ejército de Ramírez y que el final de Ramírez es este que le voy a contar. Es cierto que miente King en muchos pasajes de su relato, porque dice que ha perdido varias veces su memoria y ha tenido que hacerlas de memoria y que evidentemente no la tiene muy fiel. Pero él dice lo siguiente.